Bueno, ahora vamos a ver el corolario del teorema de Bolzano, o sea, una consecuencia del teorema que acabamos de ver, que dice que si una función continua f no tiene ningún cero en cierto intervalo de los números reales, entonces f de x es mayor que 0 para todos los x de dicho intervalo, o f de x es menor que 0 para todos los x de este intervalo. ¿Qué está diciendo este corolario? Dice que si yo tengo una función continua que no tiene ceros en algún intervalo, entonces esta función tiene que ser o siempre positiva en este intervalo o siempre negativa en este intervalo. ¿Por qué tiene que pasar esto? Pensemos. Tenemos una función continua en el intervalo AB, supongamos. ¿Qué pasaría si en alguna parte de este intervalo la función toma valores positivos y en otra parte de este intervalo la función tomara valores negativos? Como es una función continua, yo tengo que ir desde estos valores positivos hasta los negativos. Cuando voy de un lado al otro sin levantar el lápiz, porque es una función continua, ¿qué va a pasar? En algún momento voy a cortar al eje X. Si corto al eje X, ¿qué es lo que tengo ahí? Un cero de la función. ¿Y por qué no puedo tener un cero de la función? Bueno, porque me están diciendo que esta función no tiene ceros en este intervalo que estoy analizando. ¿Está bien? Entonces, por hipótesis, esta función no tiene ceros y es continua. Entonces, necesariamente está o siempre por encima del eje X o siempre por debajo del eje X. Es siempre positiva o siempre negativa en este intervalo donde no tiene ceros. Bien, la aplicación más importante que tiene este corolario es el cálculo de los conjuntos de positividad y de negatividad de funciones. Entonces, por ejemplo, acá me piden calcular el conjunto de ceros, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad para la función f de x igual a 2x menos 5 por x al cuadrado menos 2x menos 3. Bueno, fíjense que lo que yo voy a querer usar es el corolario del teorema de Bolzano. Entonces, en principio necesito ver que esta función sea una función continua para poder usar este corolario. Bueno, en este caso, este es un producto de polinomios, así que el producto de polinomios es un polinomio. Esta función, por ser una función polinómica, va a ser continua. Así que eso ya lo tengo. Después, otra cosa que tengo que encontrar siempre que esté analizando positividad y negatividad de una función es el dominio. En estos casos, con los que empezamos a hacer estos ejercicios, las funciones son polinómicas, el dominio van a ser siempre todos los reales. Bien, y ahora lo que voy a hacer es buscar los ceros de esta función. Entonces, igualo la función a 0, me queda planteado este producto igual a 0, uso la propiedad que me dice que si tengo un producto de números y eso me da igual a 0, entonces un factor tiene que ser 0 o el otro factor tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces tengo 2x menos 5 por x al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Entonces 2x menos 3 es igual a 0 o x al cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0. Bueno, acá se despeja directo, paso el 5 sumando y el 2 dividiendo, me queda x igual a 5 medios, ahí ya tengo un 0 de esta función, y acá uso la fórmula resolvente, ¿sí? Tengo una cuadrática igualada a 0, uso esta fórmula, reemplazo, fíjense, en este caso a es 1, b es menos 2, c es menos 3, reemplazo usando la fórmula resolvente y llego a estos valores, x igual a 3, y x igual a menos 1. Por lo tanto, el conjunto de ceros de esta función está formado por el menos 1, el 5 medios y el 3. Es este que escribí acá. Bueno, entonces llego a que esta función polinómica tiene a este conjunto de ceros, menos 1, 5 medios y 3, que los marqué acá. Bueno, ¿cómo voy a usar
el corolario del teorema de Bolzano para hallar positividad y negatividad de esta función. Voy a pensar en lo siguiente. Fíjense, entre menos infinito y menos 1, esta función no tiene ningún cero, porque si no lo hubiera marcado. Acá no tengo nada. No tengo ceros. Entonces, como tengo una función continua que no tiene ceros en este intervalo, por el corolario del teorema de Bolzano tiene que ser o siempre positiva o siempre negativa. ¿Está bien? Lo mismo va a pasar en este intervalo. El intervalo menos 1, 5 medios. Esta función, que es continua, no tiene ningún cero. De nuevo, porque si no lo tendría que tener marcado. Esta función no tiene cero. Entonces va a ser siempre positiva o siempre negativa por el corolario del teorema de Bolzano. El mismo razonamiento lo uso para el intervalo 5 medios 3 y por último para el intervalo 3 más infinito. ¿Sí? Bien, entonces dijimos que en el intervalo menos infinito menos 1 esta función es siempre positiva o siempre negativa. ¿Cómo hago para saber si es positiva o si es negativa? Bueno, estoy analizando este intervalo. Elijo un x cualquiera, pero que esté en este intervalo. Por ejemplo, elijo x igual a menos 2. Podría elegir menos 3, menos 10, lo que sea, siempre que esté en este intervalo. Entonces, si elijo x igual a menos 2, evalúo la función f en menos 2 y hago la cuenta. 2 por menos 2 menos 5 por menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, menos 3. ¿Sí? Reemplazo la f por el menos 2. Hago la cuenta y lo que me dio es menos 45. Me dio negativo. Quiere decir entonces que si en el menos 2, donde hice la cuenta, esta función me dio negativa, quiere decir que en todo este intervalo la función va a tener que ser negativa. ¿Sí? Por lo que dijimos recién. Entonces, el intervalo menos infinito menos 1 va a ser un intervalo de negatividad. ¿Qué pasa ahora con el siguiente intervalo? El intervalo menos 1, 5 medios. Hago lo mismo. ¿Cómo hago para decidir si en este intervalo la función es positiva o negativa? Elijo cualquier numerito que esté en este intervalo. Por ejemplo, x igual a 0. Evalúo la función en 0, me queda 2 por 0 menos 5 por 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 3. Hago la cuenta y eso me dio, acá puse menos 15, pero es 15, es positivo. ¿Sí? Me queda menos 5 por menos 3. Me queda mayor que 0. Quiere decir que esta función tiene que ser positiva en todo el intervalo. Si en un x de este intervalo es positiva, tiene que ser positiva en todo el intervalo. Después tengo que ver qué pasa en el intervalo 5 medios 3. Hago lo mismo. Elijo un número que esté en este intervalo. Cualquiera. ¿Sí? Por ejemplo, x igual a 2,7. Hago la cuenta reemplazando x por 2,7 y acá me dio menos 0,444. Negativo. En realidad no me importa demasiado qué número sea. Lo que me importa es el signo que tiene este número. Acá me dio negativo. Quiere decir entonces que esta función va a ser negativa en todo el intervalo. Y por último analizo qué pasa en el intervalo 3 más infinito. Ahora elijo x igual a 4, puedo elegir 5, 10, lo que quiera, siempre que esté dentro de este intervalo. Evalúo la función ahí, me queda 2 por 4 menos 5 por 4 al cuadrado menos 2 por 4 menos 3. Hago la cuenta, me da 3 por 5, que es 15 positivo. Quiere decir entonces que la función es positiva en todo el intervalo 3 más infinito. Bueno, los valores que obtuvimos en las cuentas que hicimos recién se suelen poner en un cuadro, cada uno hace el esquema que más le guste, que se sienta más cómodo. Se suele poner en un cuadro, uno pone acá cada uno de los intervalos. Estos son los ceros de la función. Y acá me fijo cuánto vale la función en cada uno de estos x. En menos 1 vale 0, en 5 medios vale 0 y en 3 vale 0, porque justamente estos son los ceros de la función.
y después me fijo cómo es el signo de la función en cada uno de los intervalos que me quedaron armados para analizar. Bueno, fíjense, en este intervalo nos había dado negativa, en este intervalo nos dio positiva, acá nos dio negativa y acá nos dio positiva. En este caso alternan, ¿no? Negativa, positiva, no siempre tiene que ser así. Bueno, finalmente armamos quiénes son los conjuntos de positividad y negatividad. Fíjense, en este caso el conjunto de positividad es en realidad el intervalo -1, 5 medios, ¿sí? Acá este de acá donde la función es positiva, unión 3 más infinito donde la función habíamos visto que también era positiva. El conjunto de negatividad es igual al intervalo menos infinito menos 1 donde la función nos dio negativa, unión este otro intervalo 5 medios 3 donde la función también nos había dado negativa. Y el conjunto de ceros ya lo tenemos. Es el conjunto formado por el -1, 5 medios y 3.